leer, a interpretar la narrativa de nada más y nada menos que el Gabo. Francisco Prieto, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, con muchos deseos de estar allá con ustedes. Qué bueno, va a ser un honor tenerte acá en la conferencia a las 8 de la noche en la Plaza Hidalgo, al aire libre, ahí con la gente de Hermosillo impulsando esta campaña. ¿Por qué en este caso reconocer a Gabriel García Márquez, Francisco? Bueno, García Márquez es un escritor que ha dejado algo que es fundamental. Se vio muy claramente en el velorio. Había personas no solo del medio literario, yo diría que casi las del medio literario fueran una minoría, lo cual no quiere decir que no se le estimara altamente en el medio literario, pero había de todo, había taxistas, había obreros, había gente muy humilde. Fue en ese sentido impactante. Yo no creo que en México haya habido, a nivel de escritores, en la Ciudad de México al menos, algo tan impactante desde que murió Amado Nervo, que había muerto en el extranjero, llegó el cuerpo por Veracruz, pero bueno, hasta Nayarit, ¿no? La gente salía pues a seguir la marcha fúnebre, digamos, ¿no? Fue algo notable lo de García Márquez, y eso muestra que era una persona que tenía mucho que decir a todos, y o sea, algo común que nos tocaba a todos, pero también algo específico según la historia de cada quien, la cultura literaria de cada quien, la cultura histórica de cada quien, ¿eh? Sin duda. En este caso, ¿qué podríamos esperar de ti el próximo jueves en la presentación desde la perspectiva del lector? ¿Qué nos dirá Francisco Prieto sobre García Márquez? Eso es, bueno, yo me quiero centrar en varios puntos. Uno es porque él era un poeta de la narrativa. ¿En qué consiste la poesía de la narrativa? Porque no se trata de hacer una prosa deliberada o explícitamente poética. Se trata de que las acciones, que el relato, que es sin perder fuerza, en que una frase nos lleva a otra y un capítulo a otro, nos está dejando algo interiormente que es como un gozo profundo de lo que estamos leyendo, una luz, ¿verdad?, que nos va penetrando. Pero también quiero hablar cómo él hace una literatura, que es la literatura del pueblo joven. Lo fantástico es inherente a la literatura de los pueblos jóvenes. Cuando uno, por ejemplo, en la literatura del pueblo israelí, uno lee la Biblia, el libro del Éxodo, el libro de Moisés, es realismo mágico, o real maravilloso, como se le quiera llamar. No puede haber nada más real maravilloso de que los judíos vayan huyendo, detrás va el faraón con toda su caballería, y de pronto se abre el mar para que pasen los judíos y se cierra cuando entran los egipcios. Eso es puro real maravilloso y puro realismo mágico. El Cid Campeador también, ¿no? Y los relatos del Gilgamesh, por ejemplo, y el Popol Vuh, en fin, todo esto del pueblo joven está lleno de magia. ¿Por qué? Porque hay una oscura intuición de causalidad, ¿verdad? Ahora, sobre esto voy a hablar, pero también voy a hablar de cómo García Márquez es un autor de aquí y de ahora, es un autor de nuestro tiempo, es un autor del siglo XX que inicia también el siglo XXI, y entonces tiene también la conciencia del paso de la historia. La literatura del pueblo joven siempre tiene un final glorioso. La literatura ya de un hombre de nuestro tiempo termina con el que nace con cola de puerco, con uno que llega a ser papa, ¿verdad?, con una especie como de conciencia de soledad en el pueblo. Sobre esto es lo que voy fundamentalmente a hablar. Muy bien, pues te agradezco mucho, Francisco. Vamos incluso pues a hacer lo posible para que estés en cabina aquí. Pues tú tienes mucha experiencia en todos, no nomás en ese tema. Eres fundador y director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. También eres defensor todavía del televidente del Canal 22. Sí, todavía estoy ahí, sí. Incluso en un ratito me voy a grabar. ¿Sí? No, pues hay mucho que hablar de periodismo. Entonces te vamos a esperar aquí el próximo jueves. Te volvemos a entrevistar el jueves para que nos des un adelanto de lo que será pues es tiempo de leer, con las campañas de rescate de la lectura, con tu aportación sobre García Márquez, Francisco Prieto. Gracias.